Inventos japoneses absurdos que parecen una broma. Primero, en Japón venden mentos con una tapa en forma de gato. La gran innovación: abres el paquete, colocas la tapa encima y los caramelos se mantienen frescos por más tiempo. Luego está este cuaderno resistente al agua. Suena revolucionario, hasta que descubres que sus páginas siguen rompiéndose igual que las de cualquier cuaderno normal, ideal para tomar apuntes mientras sobrevives a una tormenta. Después encontramos este polvo para aliviar el dolor de garganta. Lo viertes directamente en la boca, lo tragas sin necesidad de agua y empieza a actuar casi al instante. Raro, sí, pero sorprendentemente efectivo. Y por último, la tabla de cortar ultramoderna. Cuesta muchísimo más que una tabla común y promete cambiar tu cocina para siempre. La diferencia: un rallador regular, un afilador bastante mediocre y una superficie para descongelar alimentos. Tú decides si es una genialidad o simplemente una solución buscando un problema. Cosas que no existen en Japón. Deja de creerlo. Primero, esos cubos de hielo que nunca se derriten. Mucha gente asegura que son un invento japonés, pero es falso. La idea nació en Estados Unidos y hoy se vende en muchos países. Luego está esa herramienta para aliviar picaduras de insectos. En internet suelen llamarla un producto japonés, pero tampoco viene de Japón. Es un artículo internacional que existe desde hace años. Después tenemos esa extraña mezcla de tenedor y palillos. Parece algo típico de Japón, ¿verdad? Pues no, es solo un gadget creado por alguien en internet. En Japón nadie come sushi con un tenedor que se transforma en palillos. Y por último, esos jabones con forma de uvas que aparecen en videos virales. Muchos los presentan como una increíble innovación japonesa, pero en realidad son jabones artesanales fabricados por pequeñas empresas y vendidos en línea. La próxima vez que veas algo extraño en internet, no asumas que viene de Japón. Cosas de Japón que siempre sorprenden a los extranjeros. Primero, cuando llega el frío, algunas paradas de autobús en Japón cuentan con bancos calefactados desde abajo. En lugar de esperar temblando por las bajas temperaturas, puedes sentarte cómodamente en un asiento cálido mientras llega tu autobús. Después, existe un lugar conocido como el Parque del Amor, donde hay bancos diseñados para personas solteras. Si te interesa alguien, puedes sentarte a su lado, y si eres más reservado, simplemente puedes ocupar un banco vacío y esperar a que alguien se siente frente a ti para iniciar una conversación. Y por último, en algunas cafeterías de Japón, puedes pedir que tu café se sirva en un cono de chocolate en lugar de un vaso tradicional. Cuando terminas la bebida, también puedes comerte el cono como postre, sin pagar más por la experiencia. 3 cosas de Japón que parecen venir del futuro. Primero, en Japón existen paraguas transparentes que puedes comprar casi en cualquier esquina. Son baratos, resistentes y te permiten ver perfectamente mientras caminas bajo la lluvia. Segundo, algunas máquinas expendedoras japonesas venden huevos frescos directamente de granjas locales. Puedes comprar huevos las 24 horas del día sin entrar a ninguna tienda. Y tercero, en muchos baños públicos de Japón encontrarás un botón que reproduce sonidos de agua. Fue creado para que las personas se sientan más cómodas y tengan más privacidad. ¿Cuál de estas cosas te sorprendió más? 3 cosas de Japón que deberían estar en cada casa. Primero, en Japón usan estas láminas transparentes para mantener sus mesas como nuevas durante años. Son gruesas, resistentes al calor y completamente impermeables. Así que no tienes que preocuparte por platos calientes, derrames de café o arañazos que dañen la superficie. Lo mejor es que protegen la mesa sin ocultar su diseño original. Segundo, esas máquinas de afeitar de plástico son poco higiénicas y generan mucho desperdicio. Por eso, en Japón puedes encontrar estas afeitadoras plegables de cartón. Vienen completamente planas. Solo tienes que seguir los números para montarlas, afeitarte y desecharlas cuando termines. Son ligeras, prácticas y sorprendentemente funcionales. Además, algunas marcas de cuidado de la piel en Japón regalan muestras gratuitas de una forma muy curiosa. Las cuelgan directamente dentro de los trenes del metro para que los pasajeros puedan llevárselas a casa, probarlas y dejar su opinión en internet. Es algo bastante raro de ver, así que si encuentras una durante tu viaje, considérate afortunado. Y por último, Japón revolucionó los empaques con una idea increíblemente simple. En lugar de utilizar espuma o rellenos de plástico, diseñaron la propia caja para sujetar el producto firmemente en su lugar. Así consiguen protegerlo mejor, reducir residuos y hacer que el empaque sea mucho más eficiente. Cosas que la gente cree que existen en Japón, pero no. Primero, ese labial mágico que supuestamente se aplica solo al presionarlo entre los labios. Mucha gente dice que es japonés, pero no existe en Japón. Solo es un concepto viral que circula por internet. Luego, ese extraño tenedor que se divide en palillos. Parece una idea salida de Japón, pero tampoco lo es. Fue solo un diseño creado en internet y nunca se volvió algo real. Y por último, esas pequeñas cápsulas que se convierten en toallitas con agua. Muchos las presentan como un invento japonés exclusivo, pero en realidad son simples toallas comprimidas que puedes encontrar casi en cualquier país. Comidas en Japón que deberían existir en todas partes. Primero, este chef prepara unas adorables crepas con forma de cerdito. Las rellena con crema batida y salsa dulce y les pone pequeñas caritas encima. Son casi demasiado tiernas para comer. Después, en Japón puedes encontrar un enorme parfait de fresa con capas de crema suave y fresas frescas apiladas perfectamente. Parece sacado de un sueño. Y por último, tienes que probar el mitarashi dango casero de una abuela japonesa. Bolitas de arroz asadas hasta dorarse y cubiertas con una salsa dulce de soja. Un snack simple pero increíble. 3 cosas que demuestran que Japón vive en el futuro. Primero, en Japón, mucha gente usa esta luz especial para leer. La colocas en cualquier libro y al instante ilumina solo la página. Incluso puedes ajustar el brillo como quieras. Luego, si miras una botella japonesa con atención, verás una pequeña flecha en la etiqueta. Esa marca indica dónde quitarla fácilmente para reciclar la botella y la etiqueta por separado. Y por último, muchos japoneses llevan estas pequeñas cápsulas en sus bolsos. Con solo presionar
presionarlas se convierten en una toallita de limpieza lista para usar en cualquier momento. 3 cosas de Japón que siempre dejan sorprendidos a los extranjeros. Primero, en Japón existen jabones que parecen racimos de uvas reales. Su forma, color y textura imitan la fruta con tanto detalle que parecen objetos decorativos de alta gama. Lo más curioso es que, además de verse increíbles, funcionan perfectamente como jabón. Después, hay un abridor automático de latas que hace todo por ti. Solo lo colocas sobre la lata, pulsas un botón y comienza a abrirla por sí solo. Rápido, cómodo y sin riesgo de cortarte los dedos. Y para terminar, existen tapas especiales capaces de convertir agua común en una bebida con gas en cuestión de segundos. Solo las ajustas a una botella, la cierras y listo. Una forma práctica de disfrutar una bebida burbujeante casi en cualquier lugar. 3 cosas de Japón que dejan a todos sorprendidos. Primero, en Japón existe un papel especial que absorbe la grasa de sopas y ramen en segundos, sin cambiar el sabor. Una forma simple de hacer la comida más ligera. Después, tienen una ducha especial que cambia de agua normal a una espuma suave y espesa, haciendo que bañarse se sienta totalmente diferente. Y por último, están las Tengu Geta, unas sandalias tradicionales con un solo apoyo en el centro. Parecen imposibles de usar, pero ayudan a mejorar el equilibrio, y algunos incluso pueden correr con ellas. 3 cosas en Japón que siempre sorprenden a todos. Primero, la wagasa, una sombrilla tradicional japonesa hecha a mano con bambú y papel washi. Parece frágil, pero requiere una habilidad increíble para fabricarla. En el pasado, incluso los samuráis la usaban como símbolo de estatus. Segundo, en Japón, hasta poner gasolina se siente diferente. Los trabajadores te ayudan a estacionar con precisión, toman tu pedido con mucha educación y las mangueras cuelgan desde el techo para que no importe de qué lado esté tu tanque. Al salir, incluso te despiden con una reverencia. Y por último, el famoso Nagashi Somen. En vez de servir los fideos en un plato, el chef los deja correr por agua fría frente a ti. Tu misión es atraparlos con tus palillos antes de que pasen. Una experiencia única que muchos quieren probar. 3 cosas en Japón que simplemente tienen sentido. Primero, en Japón muchas personas usan unas tijeras especiales en forma de banda, en lugar de las normales. Lo interesante es que pueden cortar cajas fácilmente sin que tu mano se atasque y además sirven para abrir tapas de latas o botellas. Básicamente, una sola herramienta para muchas tareas. Después, en las escuelas japonesas, en vez de darle un sacapuntas a cada niño, normalmente toda la clase comparte uno. Así evitan que los restos de lápiz se ensucien por todas partes y mantienen el aula más limpia. Y por último, en Japón existen paraguas con bloqueo de contraseña. Sí, como si fuera un teléfono. Esto evita que alguien tome tu paraguas por error o lo robe, algo muy común cuando llueve. Cosas geniales de Japón que resuelven problemas diarios. Primero, si tu boca se siente rara o pesada, en Japón existen unos pequeños sobres de limpieza bucal con sabor a limón. Solo lo abres, echas el polvo en tu boca, lo mezclas con agua y en segundos sientes una limpieza rápida y fresca. Luego, Japón creó una caja de sushi súper inteligente para comer sin palillos. Viene con una pequeña varilla especial. Agregas la salsa y con esa misma varilla empujas el sushi desde abajo para que salga limpio por arriba. Fácil, rápido y sin ensuciarte. Y por último, para los días de lluvia, Japón inventó unas fundas de silicona para zapatos. Solo las colocas encima de tus zapatos y los protegen completamente del agua y el barro. Después, solo las enjuagas y listo. 3 cosas en Japón que simplemente tienen sentido. Primero, en Japón se toman el bienestar muy en serio. Por eso crearon este masajeador de drenaje linfático con rodillos especiales que ayudan a estimular la circulación y relajar las piernas después de un largo día. Solo unos minutos diarios pueden marcar la diferencia. Luego, incluso una habitación sin ventanas puede sentirse abierta y luminosa. Desarrollaron tragaluces artificiales tan realistas que parecen una ventana al cielo. Puedes ajustar la luz desde tu teléfono y transformar el ambiente con un solo toque. Y por último, Japón ideó una forma curiosa de combatir el mareo durante los viajes. Estas gafas utilizan un líquido azul que crea un horizonte artificial frente a tus ojos, ayudando al cerebro a adaptarse al movimiento y reduciendo la sensación de náuseas. ¿Cuál de estas 3 cosas te gustaría tener en casa? 3 cosas en Japón que parecen del futuro. Primero, en Japón existe una lámpara que funciona solo con sal y agua. Solo agregas agua con sal y produce electricidad al instante. Puede iluminar durante más de 100 horas y almacenarse por años sin batería. Luego, está este cortador de uñas automático que parece una máquina del futuro. Solo deslizas tu dedo y corta, pule y recoge los residuos sin riesgo de lastimarte. Y por último, esta máquina convierte una pequeña toalla comprimida en una toalla caliente en segundos. Con solo presionar un botón, obtienes una toalla caliente lista para usar. ¿Cuál de estas 3 cosas te gustaría tener en casa?